Buenas tardes. Buenas tardes, profe. A partir de este momento voy a iniciar la grabación de la clase correspondiente pues a la sesión de hoy, que es la clase número 2 del módulo 4. En este momento en pantalla les estoy compartiendo la guía de aprendizaje para esta semana. A partir de lo que fue pues el módulo 4 que inició la semana anterior, cambiamos ya de temática, empezamos a trabajar lo que son las herramientas de Microsoft Excel. Y haciendo como un pequeño repaso, pues Excel es un libro o hoja de cálculo cuya función o su esencia es trabajar o permitirnos el desarrollo de actividades con todo lo que tiene que ver en la parte matemática, numérica, trigonométrica. Entonces aquí vamos a revisar o a trabajar con fórmulas como suma, resta, multiplicación, división, promedios, gráficas, aplicadas pues a ejercicios, digamos, cotidianos, de forma tal que se puedan entender y ustedes le puedan pues como tal dar la utilidad en sus labores de pronto cotidianas. Entonces, lo primero que debemos hacer es digitar la tabla que ustedes están observando ahora en pantalla. Aquí le tomé pues una captura a la tabla para que ustedes empiecen a trabajar desde la columna y la celda correspondiente. Entonces, tengamos en cuenta que las columnas están identificadas con letras, empezando desde la A, finalizando en la Z. Cuando llegamos a la Z, empiezan a repetirse nuevamente las letras del abecedario, pero empezamos ya con doble A, doble B, C y así sucesivamente. Entonces, esto que vemos aquí en la parte de arriba serían lo que se conoce como columnas en Excel. Y las filas se caracterizan por estar enumeradas del 1 hasta la celda 65.700. O sea, es una hoja de cálculo, tiene muchas celdas para poder trabajar con ellas. Entonces aquí se las organicé en la imagen para que ustedes empiecen a trabajar o a digitar desde la celda correcta, desde la A1. Entonces voy a en este momento a mostrarles o a compartirles. Ya tenemos la tabla, o sea, para empezar a compartirles un libro, una hojita de un libro en Excel para empezar ya a trabajar lo que es el ejercicio. Entonces aquí esta semana vamos a trabajar algunos formatos, como el formato moneda, que el formato moneda pues me indica que debe llevar el signo pesos, el punto que indica el separador de 1000 y así sucesivamente. Entonces ya les comparto, el ejercicio ya lo tengo digitado en una hojita de Excel, pues para ahorrar el tiempo en digitación. Entonces esto es lo que ustedes deben para esta semana organizar. Aquí voy a hacer un pequeño cambio o modificación. Anda, he empezado. En esta celda para explicarles cómo la vamos a trabajar. Listo. Entonces, aquí lo primero que hacemos, bueno, cuando ustedes abren el libro de cálculo, les va a aparecer, voy a abrir un libro nuevo, que sería de esta manera. Pues abrimos un libro en blanco, voy a compartírselo nuevamente, así. Entonces, este sería un libro en blanco. Entonces, empezamos a trabajar desde la celda A1. Entonces, A porque es la columna A y el número 1 porque estoy en la fila 1. Desde aquí ustedes van a empezar a digitar el nombre del almacén. Entonces, me dice la guía que el almacén se llama Almacén La Estrella. Y así sucesivamente seguirán digitando los demás campos que están en la guía. Voy a insertar acá una celda. Entonces, aquí escribiríamos Almacén La Estrella. Aquí hay una particularidad importante en Excel y es que, por ejemplo, si yo no escribo el texto en mayúscula, ya no lo voy a poder convertir. O sea, es una de las diferencias que tiene con Word. Word traía una herramienta para hacer esos cambios entre mayúsculas y minúsculas. Aquí no. Entonces, debo digitar en mayúscula para que así me quede porque no tengo posibilidades de cambiarla. Voy a mostrarles de manera alterna la guía de aprendizaje para ir mirando qué es lo que debemos hacer.
Ya les comparto nuevamente la guía. Entonces, aquí en la celda 1, como les mostraba ahorita, deben escribir el texto, pero que nos quede de esta forma. Pero para empezar cuando empezamos a digitar, el texto no se va a mostrar de una vez de esta manera. Entonces, esto es uno de los arreglos que vamos a trabajar para esta semana. Entonces, vamos a mirar cómo se hace esa modificación. Ustedes van a escribir el texto así como está aquí, como les aparece. Ahora, para cambiarle la orientación a ese texto, vamos a hacer un proceso primeramente que se llama combinar y centrar. Entonces, vamos a seleccionar la celda desde el centro, o sea, nos ubicamos en el centro de la celda, así como lo están viendo ahora en pantalla. Tienen el clic izquierdo del mouse sostenido y nos desplazamos hacia el final de la tabla. O sea, que nos quede así seleccionado. Aquí vamos a usar la herramienta combinar y centrar. ¿Para qué hacemos este proceso? Para que esas celdas que se encuentran divididas, que exactamente son 10, me queden en una sola, o sea, convertidas en una sola. Ahora el texto aparece allí, pero no está de la forma como la guía lo plantea. Entonces, para conseguir ese giro que le vamos a dar al texto o esa organización, vamos por esta herramienta que tiene una A y una B con una flechita debajo. La vamos a abrir y le vamos a decir que nos gire el texto hacia arriba. Observemos que hay varias opciones para trabajar los textos en ángulo ascendente, descendente, vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso vamos a trabajarla girando el texto hacia arriba para que él tome esta presentación que observan aquí. Ahora, después de haber hecho esa conversión o ese giro del texto, lo vamos a centrar con las dos herramientas de centrado que me ofrece Excel. Estas dos herramientas que ustedes ven aquí, o este paquete de rayitas o de alineaciones, son para centrar tanto por fila como por columna. Entonces las dejamos las dos centradas para que él me centre la información tanto del ancho como del alto. Aquí este texto, pues la columna está bastante ancha. Con clic izquierdo sostenido me ubico en la parte superior donde está la división de las dos columnas entre la A y la B. Observen que el mouse cambia de forma al puntero. Entonces con clic izquierdo sostenido lo presiono allí y voy a recogerle el espacio. Entonces para este caso me iría hacia la parte izquierda. Si lo que necesito es darle más amplitud, entonces nuevamente con el mouse iría hacia la derecha, por ejemplo, si necesito tomar un espacio así grande como este. Como no es el caso, vuelvo y me ubico en la división de las dos columnas, en la parte superior, clic izquierdo sostenido con el mouse y vamos a reducir ese espacio, a recortar. Aquí le podemos aplicar una negrita, que son herramientas que ya habíamos conocido en Word. Bueno, seguidamente pues pasamos a organizar los títulos. Estos títulos que ustedes observan aquí, inicialmente cuando ustedes lo escriben, les va a pasar esto, o sea que les voy a mostrar acá. Observen que se digitó todo el texto. Aquí observo que el texto está completo, dice código del producto, pero visualmente dentro de la columna no se muestra todo el texto. Entonces, para corregir eso, voy a usar la herramienta que se llama ajustar texto. Entonces, cuando yo hago uso de la herramienta ajustar texto, observemos que el texto se organiza en el espacio que yo tengo. Si, por ejemplo, yo tengo espacio suficiente, como en este caso, observen que aquí está ajustado el texto, pero no funciona en dos renglones como lo vimos hace un momento. ¿Por qué no funciona? Porque la herramienta de ajuste del texto funciona cuando el espacio es reducido. Es decir, cuando tengo un espacio pequeño, como en este caso, él lo ajusta al espacio que tengo. Entonces, si el espacio es suficiente, entonces la herramienta de ajustar texto no sirve. Por ejemplo, en la parte del producto tiene espacio suficiente, entonces ajustar texto no sirve.
No sirve, ¿por qué? Porque, o sea, no vemos los cambios. En el caso de precio de costo, pasa lo mismo. Voy a inactivarla. Entonces aquí escribo precio de costo. Si quiero que me quede en 2 líneas y que podamos visualizar lo que dice, simplemente la selecciono con clic izquierdo y activo la herramienta ajustar texto. Y de manera automática me queda en 2 o en 3 líneas. En este caso quiero que solo me quede en 2, entonces le voy a dar un poco de amplitud más a la celda. Entonces, esto para que por favor lo tengamos en cuenta y nos quede idéntico como está en la guía, que eso pues son las herramientas que les estoy pidiendo para esta semana. Ahora vamos a observar, vamos a poner o aplicarle negrita a todos los títulos. Entonces simplemente vamos a seleccionar desde el producto hasta el valor final. Producto hasta valor final. Cuando hablamos de procesos de selección es simplemente dar un clic en el centro de la celda, solo en el centro. Damos clic izquierdo sostenido con el mouse y sin soltar nos vamos desplazando por esos títulos. Quiere decir que todo esto que tengo aquí sombreado, le voy a aplicar la herramienta de negrita para que los títulos me queden más resaltados que el resto del texto. Aquí valor final del producto, observo que se ve completo, pero visualmente en la celda no lo alcanzo a ver. Entonces aquí puedo ampliar un poquito más la columna para que se vea el texto completo. Entonces simplemente es de darle manejo, pero observen que se encuentra en 2 filas porque está activado el ajuste del texto. Ahora quiero mostrarles para qué sirve este paquete de alineaciones que tenemos acá. Las 3 de abajo ya las conocemos porque las hemos trabajado en Word, que son alineado hacia la izquierda, hacia el centro y hacia la derecha. Pero aparecen un nuevo conjunto de alineaciones que son las que vemos en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que me centre el texto, pero quiero que este texto quede alineado hacia la parte superior de la celda. Entonces utilizo esta opción y observe que automáticamente la palabra producto se pega al borde de la celda. Si yo lo quiero que me quede completamente en el centro, tanto de fila como de columna, uso la segunda alineación. O en su defecto, si quiero que esta palabra que está aquí que dice producto me quede sobre el borde inferior de la celda, utilizo la tercera alineación. Entonces, son diferentes formas de organizar los textos. En estos casos, no importa si, o sea, no veríamos de pronto ninguna diferencia si utilizamos la alineación superior o la inferior, porque observen que se ve, o sea, no se le nota el cambio. ¿Por qué? Porque no hay espacio para donde correr el texto que está. En la parte del IVA sí veríamos diferencia y en producto porque tenemos un espacio pequeño. Entonces, por ejemplo, esta parte de IVA vamos a llevarla al borde inferior y esta de producto vamos a llevarla al borde superior. Entonces, ahí vemos las 2 diferencias. O sea, se muestra la diferencia cuando tengo espacio suficiente. Vamos a dejar todo este texto con la misma alineación. Las 2 las vamos a centrar con los 2 paquetes de alineaciones para que me quede centrado tanto por fila como por columna. Bueno, ahora ya después de que ustedes digiten la información, que es esta que les señalo ahora, cuando ya hayan ingresado estos datos, vamos a hacer uso de una herramienta que se llama el formato moneda. ¿Por qué moneda? Porque aquí estamos hablando de costos, 2.500, 12.000, 18.000, pero para que este texto, estos datos, digamos, tengan el formato correcto, vamos a aplicarle el punto que indica 1.000 y el signo pesos para que las cifras las podamos leer e interpretar de mejor forma. Entonces, vamos a seleccionar esos datos sin incluir el título porque el título es un texto. Entonces, simplemente incluimos lo que son los datos desde 2.500 hasta 3.800. En este caso, observen una particularidad que tiene Excel y es que cuando yo hago una selección, la primera celda que yo seleccione siempre me va a quedar en blanco. Las que se ponen en color distinto, en color gris, o hay otros equipos que la fijan en color verde, se hace a partir de la segunda celda. Siempre la primera me va a quedar en color blanco. No importa lo que yo seleccione. Por ejemplo, aquí cambié de selección, la primera no se pinta y las demás sí.
pero hay que tener en cuenta que sí está seleccionada porque está bordeada por un recuadro en color verde suave. Entonces eso me indica que sí está seleccionada. Entonces, nuevamente me voy a ubicar sobre los datos que necesito, que son estos de donde están las cifras, los precios de costo, y voy a la sección de número. En esta sección de número, aquí encuentro unas herramientas que puedo manejar de manera automática, pero no me gusta trabajarla por aquí porque nos hace falta configurar algunos aspectos o algunos detalles. Entonces, esa configuración la vamos a hacer a través de esta pestaña pequeña que está en toda la esquina de la sección. Entonces, aquí le doy un clic para que me muestre todos los formatos posibles con los que yo puedo trabajar con los datos que tengo en Excel. Esos formatos son el formato general, el formato número, el formato moneda, contabilidad, fecha, hora, fracción, texto o algún formato especial o personalizado. En este caso, como estamos hablando es de datos, de dinero, 2.500, 12.000, vamos a usar el formato moneda. Y ese formato moneda le vamos a trabajar los decimales a 0. O sea, vamos a dejarlo en 0 decimales. Y referente al símbolo, vamos a abrir esta pestaña que está aquí y vamos de esta lista a buscar el signo pesos, pero que diga Español Colombia, para posicionar los datos al lugar donde estamos desarrollando la actividad o con la que estamos trabajando. Pues no es el mismo peso de español de Chile, Argentina. Aquí lo que estamos haciendo es una configuración. Entonces, vamos a configurarlo con el signo pesos de español Colombia para poder interpretar los datos o llevarlos a peso colombiano. Finalmente, presionamos aceptar y nos damos cuenta que nos ahorra bastante tiempo porque no tenemos que agregar de manera manual el signo pesos ni el punto separador de 1000. Si las cifras son más grandes, ya como están configuradas en formato moneda, aquí me muestra, si las cifras fuesen más grandes, él mismo le agrega los puntos sin necesidad que yo lo haga. Por ejemplo, acá dice 2.500. Si yo le agrego 3 o 4 ceros más, él de manera automática me fija la cifra ya con los puntos separadores de 1000. O sea, sin necesidad de que yo lo haga manual. Pues aquí vamos a volver a dejar los 2.500 pesos que había. Bueno, ahora vamos a realizar el proceso de cálculo de porcentajes. Entonces, la guía me dice, o el ejercicio trata de algunos productos, digamos que se comercializan en una tienda, en un almacén, que corresponden pues a productos o insumos, digamos como de protección o como de aseo. Entonces, esos productos tienen un costo inicial, es decir, este costo que se ve reflejado aquí para cada producto es el valor a cómo estamos comprando los productos. Por eso le agregué al título precio o valor de costo. O sea, estamos comprando el jabón en barra a 2.500, ese es el costo. Ahora quiero sacarle una utilidad o una ganancia del 30%, es decir, que a este producto que yo estoy comprando le quiero adicionar el 30% de ganancia. Entonces, aquí es necesario usar un porcentaje. Entonces, para calcular este porcentaje, vamos a utilizar la multiplicación para poder decir o especificar a cuánto equivale el 30% de 2.500, de 12.000, de 18.000 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hacemos es agregar el signo igual para que el computador o la hoja de cálculo sepa o se active para realizar una operación matemática. Entonces, este 30% se lo vamos a calcular a cada producto según el precio de costo. Entonces, simplemente doy clic aquí donde está el 2.500 y él de manera automática me agrega la celda D2 y efectivamente estos 2.500 están alojados o digitados en la celda D2. D, porque estoy en la columna D, y el 2 porque estoy sobre la fila 2. Entonces, como vamos a calcular el 30%, cada vez que tengamos que hacer cálculo de porcentajes, la misma expresión me lo indica. Porcentaje, es decir, debo multiplicar
siempre lo vamos a hacer a través de la multiplicación. En informática o en la parte de sistemas, la multiplicación se representa con un asterisco. Nosotros en la cotidianidad estábamos acostumbrados a utilizar la multiplicación con una X, 4x4, por ejemplo, que quería decir 4 por 4. En este caso, en la parte de sistemas o de informática, la multiplicación, el computador me la interpreta, es con un asterisco. El asterisco representa multiplicar. ¿Por cuánto vamos a multiplicar aquí? Por el 30%, que es lo que me dice la guía, que quiero obtener de utilidad o de ganancia al producto que he comprado. Entonces, esa operación de multiplicación para calcular ese porcentaje del 30%, lo hago de esta manera. Igual D2, que es la celda donde están los 2.500, asterisco, que es la multiplicación, y le agrego el porcentaje. Aquí es importante tener en cuenta que si yo multiplico por 30, me va a dar un resultado diferente a si le digo 30%. Entonces es importante agregarle el porcentaje para que él lo calcule de la mejor forma. Si quiero ver aquí la respuesta, simplemente presiono la tecla Enter y ahí me calcula que el 30% de 2.500 pesos son 750 pesos. Ahora, voy a volver a repetir aquí la fórmula, pues como para que nos quede más clara, de pronto si hay alguien que tenga dudas al respecto. Entonces, nuevamente, el signo igual, doy clic sobre el 12.000 que aparece aquí. En el ejemplo anterior lo hice con 2.500, aquí ya lo hago con 12.000. Asterisco, que es el que me representa la multiplicación, y le agrego 30%. Que es el porcentaje que voy a obtener de utilidad o de ganancia, y presiono la tecla Enter. Entonces, el 30% de 12.000 pesos serían 3.600 pesos. Y así sucesivamente debo calcular uno por uno el margen de utilidad o de ganancia para cada producto. Entonces, si observamos, el cepillo tiene una utilidad de 750 pesos, el paño de 1.050, el jabón líquido 2.550 y así sucesivamente. Todos tienen calculado el 30%. Si yo quiero revisar la fórmula que he usado para calcular estos datos, simplemente le doy un clic a la celda y observo mi barra de fórmulas que ahí está. Ahí está. En la primera dice D2 por 30%. Si voy a la siguiente celda, me dice D3 por 30%, D4 por 30%, porque pues a medida que vamos haciendo la fórmula debemos ir bajando a la celda siguiente porque pues nos ubicamos es donde están los valores. Entonces D5, si reviso la siguiente es D6, si revisamos la siguiente es D7, de 8 y así hasta terminar, hasta llegar a de 11, que es la última. No sé si está clara la explicación o si de pronto tengan dudas que las quieran aclarar o podemos seguir. Ustedes me dirán. Todo claro, profe. Bueno, perfecto. Ahora, aquí el mismo ejercicio me dice, o digamos cuando uno compra un producto, pues lo ideal es hacer lo que estoy haciendo en este momento en la explicación. Tengo el precio a cómo me costó el producto, le calculo un porcentaje de ganancia o de utilidad y a ese producto le debo adicionar el IVA, que es un impuesto que todos pagamos en los productos, aunque hay algunos que son exentos de IVA, pero para este ejemplo vamos a suponer que todos van a pagar IVA. Entonces, como el IVA es un porcentaje, que me lo están dando de manera clara, me están diciendo que es el 19%, entonces vamos a realizar también ese cálculo de porcentaje. En la guía está especificado que este 19% lo vamos a calcular sobre el precio de costo. Entonces, vamos a agregar el signo igual, agregamos el precio de costo, como es un porcentaje, o sea, me indica que es multiplicación, entonces agrego el asterisco y ya no lo voy a hacer por 30%, sino por 19%, que es lo que corresponde al porcentaje de IVA. Entonces, por ejemplo, este primer producto que compré a 2.500 pesos va a pagar 475 pesos de IVA. Repito la operación con el resto de los productos que tengo. Igual,
tomaría ahora el 12.000 por el 19%, porque el porcentaje es el mismo para todos. Entonces, en el caso de la loción paga 2.280 pesos de IVA. Y así sucesivamente con el resto de los productos para obtener pues ese impuesto que le debo adicionar al costo del producto y adicionárselo a la utilidad o a la ganancia. Entonces, aquí no hay complicación o no hay, digamos, mayor dificultad porque es prácticamente hacer lo mismo que hicimos en la columna E. Lo vamos a hacer en la F, pero teniendo en cuenta que va a ser multiplicado por el 19%. Y en la columna E multiplicamos fue por el 30%. En este caso ya tengo establecido un precio de costo, tengo calculada la utilidad o la ganancia y ya tengo el precio del IVA. Ahora voy a mostrar finalmente cuánto me cuesta el producto para venderlo. Entonces, nuevamente le indico a la máquina o al libro que voy a hacer una operación matemática. Esta indicación se la hago a través del signo igual. Pues escribo el signo igual. Ahora, el precio de costo lo debo incluir en el precio final del producto. Entonces, simplemente le doy un clic. Ahora, la utilidad o ganancia se la debo adicionar o se la debo sumar al producto. Entonces, más, coloco el signo más y simplemente le doy un clic a la utilidad. Entonces, en este momento tengo sumado el precio que me costó el producto más lo que quiero ganarme y a esa sumatoria le debo adicionar o sumar el valor que ya calculé de IVA. Aquí tenemos esos tres datos. Observen que en la medida que voy dando clic sobre los datos, me van apareciendo los nombres de las celdas en colores diferentes. Y aquí se me van resaltando o marcando. Por ejemplo, el primero es azul, entonces aquí está la celda en azul. El segundo está en rojo, aquí está la celda E2 marcada en color rojo. La tercera es moradita, entonces aquí está resaltada en morado y aquí me muestra la letra. Voy a presionar Enter para saber en cuánto debo finalmente vender el jabón en barra para ganarme el 30% y para incrementarle el valor del IVA, el valor correspondiente al IVA. Entonces, debo vender el producto en 3.725, es decir, el jabón de barra lo voy a vender en 3.725 para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el cliente final pague el IVA y que a mí me queden los 750 pesos de ganancia y aparte de eso que yo recupere el precio de costo del producto, es decir, lo que he invertido en la compra de ese producto. Entonces, aquí tenemos ese valor final. Esa misma operación la debemos hacer con todos los productos para saber finalmente en cuánto debemos pues, vender cada uno de ellos. Les repito la operación para el segundo producto que es la loción. Igual, la loción costó 12.000 pesos, o sea, está en D3. Entonces, a esos 12.000 pesos yo le sumo los 3.600 que quiero ganarme, que corresponden al 30% de mi utilidad o mi ganancia, más el IVA que debe pagar el cliente final que me compre la loción. Presiono Enter y debo vender la loción en 17.880 pesos. ¿Para qué? Para que el cliente final pague el IVA y pague lo que yo quiero ganarme y de igual manera yo recupere lo que invertí en la compra del producto. Esto lo debo hacer con cada uno de los datos. Hay una forma muy rápida de hacerlo que es a través del proceso de arrastre, pero no se los voy a explicar todavía porque hasta ahora estamos empezando, entonces quiero que mecanicen muy bien las fórmulas porque pues hay algunos estudiantes para los cuales el manejo de Excel es nuevo, entonces quiero que hagan campo por campo para que pronto pues les quede más clara la información, repasen las fórmulas, las mecanicen, que es una forma pues viable para que aprendamos de manera correcta a usar las herramientas. Por ejemplo, si yo me ubico acá en esta celda y quiero saber cuáles datos involucré en el proceso o en la fórmula que hice, simplemente me voy a la barra de las fórmulas y doy un clic. Y observen que me aparecen resaltadas los tres datos o las tres celdas que yo sumé, que son 8.500, 2.550 y 1.615.
por si de pronto se nos olvida cómo es la fórmula o si quieren rectificar algo. Sí, porque de repente me puede pasar, ejemplo, que aquí yo no haya seleccionado D7, sino este campo por aquí abajo, ejemplo, me equivoqué aquí. Entonces observen que él me resalta. No era 1500, era 8500. Entonces observen que aquí hay dos sobre la misma fila, pero este dato no corresponde. Entonces ahí es donde yo puedo hacer la corrección. Si ven que de pronto hay algún dato que no funcionó o que nos dio un resultado errado, podemos de manera fácil verificar. Entonces aquí ya tenemos cálculo de porcentajes, una sumatoria. En este caso, cuando nosotros hacemos operaciones, lo importante o digamos que lo ideal es utilizar paréntesis en algunos casos. Aquí no utilicé paréntesis para la sumatoria porque todos los campos que íbamos a involucrar en la operación eran de suma, entonces no importa. Ya más adelante vamos a ver el uso de los paréntesis cuando tengo una operación mixta, es decir, cuando yo tengo que sumar y restar dentro de la misma operación, por ejemplo. Entonces más adelante vamos a ver la importancia del manejo de los paréntesis. Bueno, hasta aquí el ejercicio, la tabla ya está completa. Quisiera saber si de repente tienen alguna duda, alguna pregunta o quieran hacer algún aporte adicional para ponerlo pues en contexto. Si se nos corta la clase, ya me está indicando que nos quedan solo 5 minutos. Si de pronto se corta y no hemos terminado con la explicación o las asesorías, pues nuevamente se conectan con el mismo enlace. No sé, quiero saber si hay alguien de los que esté allí, pues, al tanto de la clase, si tiene dudas, preguntas o ya está clara la información. Profe, está claro. Bueno, perfecto. Vamos a mirar en un momentico la guía de aprendizaje para revisar que no nos haya hecho de pronto falta, pues, nada para explicarles. Aquí está el primer punto, era diseñar la tabla, como ustedes la vieron que está ahí. Agregar el formato moneda, ya lo hicimos. Aquí la guía nos pide que no solamente lo hagamos con la columna de costos, sino que también lo hagamos para utilidad, IVA y valor final. Es decir, yo lo hice solo con esta columna, ustedes lo deben hacer con estas otras tres. Igual, hacen el mismo proceso, seleccionan, se van a la sección de número. Aquí, yo lo hice solo con esta. En este caso, pues ustedes deben seleccionar, se van a la sección número, abren la pestaña, le dicen moneda, 0 decimales, buscan en el listado español Colombia y aceptamos para que nos quede así como yo lo tengo aquí en pantalla. Vamos a ver qué más nos pide la guía. Calculamos la columna de utilidad, ya lo hicimos, que era el 30%. Calculamos la columna del IVA, también ya lo hicimos, que era con el 19%. Calcular el valor final del producto, también ya lo hicimos, que era el precio a cómo vamos a vender el producto después de incrementarle el IVA y la utilidad o la ganancia. Nos falta finalmente es guardar el archivo y subirlo a la plataforma. Recuerden, por favor, que estamos trabajando en el módulo 4 ya, que estamos pues ya a más de la mitad del proceso, que ya pues prácticamente nos quedan como unas 6 clases para finalizar. Entonces se van por favor al módulo 4 y buscan la tarea número 2, que es la tarea de esta semana. Voy a proyectarles acá un momentico en la plataforma para pues mostrarles dónde van a buscar la tarea de esta semana. Ya les comparto, la estoy buscando. Recuerden irse en directo, por favor, a las tareas. No entren por las lecciones porque a veces las lecciones no los dejan avanzar. Entonces, pareciera como si los hubieran bloqueado y se les empiezan a presentar dificultades. Entonces, se van directo, por favor. Aquí ya tengo abierto el
el módulo número 4, como ustedes les va a aparecer o como lo van a observar, módulo 4, aquí les había dejado un mensaje pues, desde la semana pasada, están las 4 tareas correspondientes, las 4 lecciones de este mes, pero recuerden que se van a ir a la tarea operaciones básicas y van a subir esta tarea que les expliqué hoy, la van a subir acá. Entonces, para buscarla, le van a dar 2 clics para que la abran. Y ahí está ya pues las indicaciones de qué es lo que vamos a trabajar. Y aquí les voy a dejar el enlace de la clase, pues una vez la finalice, todavía no lo he subido porque hasta ahora estamos desarrollando la clase. Entonces, ahora que terminemos, yo les cargo el enlace aquí para que ustedes si necesitan volverlo a ver, pues se documenten de allí o los compañeros que no pudieron participar de la clase se puedan adelantar. Y de igual manera les subo la guía de aprendizaje aquí en este mismo espacio. Cuando tengan lista la tarea y la vayan a enviar, a ustedes les aparece aquí en la parte de abajo un botón color azul que dice responder tarea y viene la opción que dice adjuntar archivo. Entonces, responden tarea y luego adjuntan el archivo. Ahí se les abre una ventanita para que ustedes, donde guardaron el archivo, lo puedan subir a la plataforma. Estas actividades del módulo 4 van a estar activas hasta el 30 de noviembre. Por favor, les agradezco cumplir con las fechas porque como ya estamos a punto de finalizar, no puedo seguirles habilitando ya más las actividades porque si Dios permite, más o menos la segunda semana de diciembre estamos finalizando el proceso. Entonces van a haber algunas clases que nos va a tocar anticiparlas para que las puedan ver completas porque pues en total son 20. Pero como el mes de diciembre no lo trabajamos completo, sino que se hace un corte de tiempo, entonces van a haber algunas clases que voy a tener que adelantárselas, pero igual pues yo les escribo por el grupo del WhatsApp para que ustedes se enteren y participen los que puedan y los que no pues se documentan por la grabación que yo les dejo. Dudas, preguntas, aclaraciones, nos queda un minuto para cortarse, no sé si alguien tenga algo por aclarar o quiera aportar algo adicional. Les escucho, si no finalizamos la clase, cualquier duda que se les presente por el WhatsApp, con gusto me pueden escribir, yo les respondo pues en la medida que van llegando los mensajes. Profe, muchísimas gracias por la explicación, entendido. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Gracias a ustedes por participar. Entonces, en cualquier momentico se nos corta la clase. Ya saben, cualquier duda, inquietud que tengan, me escriben. También aprovecho el espacio ya el poco tiempo que me queda para decirles que aún continúo en el proceso de cargue de las notas de los módulos anteriores. Voy a habilitar